el mensaje esta noche lo he titulado El Evangelio de Jesucristo y lo he estructurado en tres partes. La primera de ellas vamos a hablar sobre los atributos de Dios. La segunda parte vamos a hablar de la ira de Dios contra los pecadores. Y la tercera parte, que es la que nos cierra y es como la manera de conclusión, el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de Dios? De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Y para iniciar, a manera de introducción, quiero plantear 7 preguntas que claramente pues no espero que me las respondan, sino que las reflexionemos cada uno y voy a ir nombrándolas simplemente y ustedes, voy a hacer unos silencios, unos segundos, unos espacios para que ustedes o entre todos las reflexionemos. La primera pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? La segunda pregunta, ¿sabes cómo actúa Dios? La tercera pregunta es, ¿qué conocimiento tienes de Dios? ¿O tenemos de Dios? ¿Qué conocimiento tenemos de Dios? La cuarta pregunta es, ¿lo conoces realmente o solo has oído hablar de él? ¿Lo conoces realmente o solamente has escuchado hablar de él? La quinta pregunta es, ¿el Dios en el que tú crees es el mismo Dios que nos enseña la Biblia? ¿El Dios en que creemos es el mismo Dios del que habla la Biblia, la palabra de Dios? Y la séptima pregunta es, ¿tu vida, mi vida, refleja esa comunión con Dios? Esas son las 7 preguntas a manera de introducción, a manera de reflexión, para que cada uno las analice y de las que se pueda acordar, las siga reflexionando de aquí en adelante, pues. Entonces, ahora sí vamos a ir al primer punto del mensaje y es, vamos a nombrar algunos atributos de Dios. Y vamos a hacerlo acorde con la palabra del Señor, como nos gusta. Con base a los versículos que el Señor nos enseña, nos muestra, poder entender cuáles son esas cualidades, cuáles son esas características que son propias de Dios y que hacen parte esencial de su naturaleza. Vamos a tratar de entenderlo juntos. Son algunas, sería pretencioso pensar que vamos a traer aquí todas las atribuciones porque de hecho pasarán años, siglos y estaremos en la presencia de Dios y nunca terminaremos de conocerlo. Pero de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, vamos a ir nombrando estas que consideré son de alguna manera como las más relevantes. Y la primera de ellas es, Dios es omnipotente, es decir, Él es todopoderoso. Yo voy a ir leyendo los versículos, yo los tengo acá para que no los busquen, con eso nos rinde más sobre el mensaje. Salmo 77, versículo 14. Leo así, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Aquí el mismo Señor nos va a dar testimonio de su poder. En qué pasaje? En Apocalipsis 1:8. Dice la palabra del Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjese que en este pasaje está hablando, pues es el Apocalipsis escrito por Juan, uno de los discípulos del Señor, pero aquí en este pedacito hay como un paréntesis en ese primer capítulo, en el versículo 8. Si ustedes leen el contexto anterior, Juan está escribiendo, está iniciando de qué se trata el libro, y cuando llega al versículo 8, hay como una interrupción, y es cuando estas palabras las dice directamente el Señor. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, fíjense que Dios mismo se atribuye como todopoderoso y el mismo Señor Jesús está manifestando aquí en la palabra que Él es todopoderoso. Pero ¿quién más da testimonio del poder de Dios? Aparte de Dios mismo. Pues es su iglesia, sus hijos, los redimidos. Y esta escena está en Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 6. Y el título de ese capítulo es Alabanzas en el cielo. Y Juan, nuevamente el autor de Apocalipsis, claro, el autor es el Espíritu Santo, por medio de este hombre, y nos va a describir una escena que él vio en el cielo,
Y voy a leer el versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Él dice que escuchó la voz de una gran multitud. Esas personas que estaban ahí en ese momento reunidas alabando a Dios, en esa cena que él vio en el cielo, eran todos los redimidos, los salvos, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los que lo recibieron y los que creyeron en él. Y él ya estaba viendo esa cena futurista, claramente, porque él está viendo una visión, valga la redundancia, y allí vio todas estas multitudes alabando al Señor. Pero ¿quién más da testimonio del poder de Dios o nos indica que Dios es todopoderoso? La creación misma, la creación misma. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miren qué belleza de palabra. Y a mí me encanta ese versículo, ese salmo, porque gracias a Dios, pues, cuando tenemos días asoleados, azules que nos gustan tanto, a veces los días de pronto nublados, uno dice, uy, como que está triste el día, como que no quiero, no quiero ahorita como tengo mucho ánimo. Pero así todo con el cielo nublado o con el cielo azul, debemos darle gracias a Dios en todo. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cada vez que nosotros miramos al cielo y vemos su grandeza, estamos viendo representado toda la obra que Dios hizo y cómo Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 1 nos cuenta la Biblia. Y cómo el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, todo el tiempo nosotros estamos viendo alrededor nuestro la creación de Dios, cómo Dios nos habla a través de la naturaleza, de lo que Él creó. Es hermoso realmente ver el testimonio de cómo todo apunta al poder de Dios. Hay otro atributo que quiero destacar de Dios y es que Dios es omnipresente. Quiere decir que está presente en todas partes y al mismo tiempo. Y hay unos versículos que nos ayudan a entender por qué yo traigo esto a colación. Porque es que siempre hemos escuchado, y yo sé que ustedes lo han oído, es que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, sí, chévere, y creo que entendemos todos de qué se trata, pero si vamos a los versículos que nos apoyan esas afirmaciones, podemos entender realmente cuál es la naturaleza de Dios y podemos nosotros aprender, digamos, de alguna manera a ir conociendo y a ir aumentando el conocimiento de Dios. Y la única manera de hacerlo es a través de su palabra, de la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios y leemos la Biblia y analizamos los versículos y los reflexionamos, el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra de enseñarnos la palabra, de recordarnos la palabra, de revelarnos la palabra, de iluminarnos. También la Biblia también habla de esa palabra, iluminarnos, que a veces como que nos parece como rara, como un poco, no sé, metafísico, iluminados. Pues, la Biblia lo nombra, dice iluminados por el Espíritu Santo. Entonces, el Salmo 139, en el versículo 7 y 8, habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Ese es el título del Salmo. Leo versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Yo creo que esta palabra nos tiene que motivar, nos tiene que animar, en el sentido de que si sabemos que Dios es omnipresente y Él está presente en todo lugar y está ahorita presente en cada uno de los hogares, de los sitios de los que estamos aquí apreciando este video y estamos en esta reunión, nos da garantía de saber que Dios está en control de todo, que todo el tiempo está ahí acompañándonos, que aunque nos sintamos solos, como dice el Salmo o la palabra por ahí, dice, aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo Jehová estará conmigo, me recogerá. Entonces, uno dice, esto es una palabra de ánimo. Realmente la palabra de Dios nos debe reconfortar y los atributos de Dios
nos deben reconfortar de tal manera que nos avivan la fe y nos dan esperanza, esperanza de que no estamos solos, que tenemos un Dios presente en cada lugar, en cada sitio, y qué mejor aún que está habitando en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Esa es una muestra poderosa de la omnipresencia de Dios. Y entonces no podemos escapar de la presencia de Dios, digámoslo así, de esa manera un poco coloquial, escapar, como cuando algunos hemos querido alejarnos de Dios, estar por fuera de pronto de la comunión, por los motivos que sean, pero el Señor siempre ha estado ahí presente y siempre continúa con nosotros, guardándonos, acompañándonos, porque aquí estamos hablando de la omnipresencia de Dios, acompañándonos en todo momento. Entonces viene un tercer atributo que es la omnisciencia. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que Él conoce todas las cosas. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Por lo que estamos pasando, él es atemporal. Quiere decir que está en todo tiempo, en todo momento, es omnisciente porque conoce lo que pensamos también. Vamos el versículo que nos enseña este atributo de Dios. Salmo 139, versículo 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mire que cuando leía este pasaje, a mí me llamaba la atención inicialmente en el versículo cuando dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y eso me recordó inmediatamente una escena de Juan capítulo 1, versículo 48, y sé que muchos de ustedes la han leído, cuando Jesús llama a Natanael al ministerio. Entonces le dice el Señor ahí en ese versículo, parafraseando, no lo voy a leer, ahí viene un verdadero israelita cuando va a venir a Natanael que lo llamó Felipe. Recuerden que Natanael es el mismo Bartolomé. Entonces se acerca a Natanael y le dice, ¿y tú de dónde me conoces? Le dice ese hombre, le dice a Jesús que nunca lo había visto. Ellos dos nunca se habían encontrado. Como digo, Natanael había sido guiado por Felipe, el otro apóstol o discípulo del Señor, y y entonces le dijo, Camilo le presento al Mesías. Entonces, ¿cómo que al Mesías? Sí, Camilo le presentó al Mesías. ¿Y de dónde viene? No, de Nazaret. ¿Acaso de Nazaret algo bueno puede venir? Camine usted mismo lo ve por sus propios ojos. Entonces llegaron, ese es el contexto, y entonces cuando Jesús lo ve venir, le dice, hay un verdadero israelita. Entonces ahí es cuando Natanael le dice, ¿y tú de dónde me conoces? Y ahí el Señor le dice, una palabra de ciencia, omnisciencia. Cuando estabas debajo de la higuera, cuando estabas tú sentado debajo de la higuera, te vi antes de que te llamara Felipe. Entonces el hombre se quedó, dijo, ¿cómo así? Dijo, Señor, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dijo, porque te dije, te vi bajo la higuera, ¿crees? Pues mayores cosas que estas verás. Entonces viene tremenda palabra y es cuando el Señor le dice que de ahora en adelante verá los cielos abiertos y a los ángeles del cielo subiendo y bajando. Esa es una muestra de la omnisciencia de Dios. Entonces, mis queridos hermanos de la fe y de la carne, Dios conoce nuestros pensamientos. Él es sabio, él sabe lo que nosotros pensamos, Él sabe lo que nosotros sentimos. Aún la palabra antes de decirla, Él ya la conoce. Entonces, eso también es una muestra de ánimo de lo bien que Dios nos conoce y de lo bien que Dios hace comunión con nosotros. Imagínense, será tal el cuidado de Dios hacia sus hijos y a los que lo han recibido y lo hemos creído, que
ha contado o tiene contado cada uno de nuestros cabellos. Cada uno de nuestros cabellos los tiene contados el Señor. Eso es una muestra de amor, eso es una muestra de cuidado, de cariño, de conocernos también cada partícula, cada átomo, cada célula que nos conforma. El Señor nos conoce y ante Él nosotros no podemos mentir. El Señor sabe lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Todo lo sabe, todo lo sabe. A Él no le podemos mentir, no le podemos engañar. A los hombres sí, entre nosotros nos podemos engañar, nos podemos mentir, pero a Dios no. Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Entonces hay otro atributo de Dios que también quise destacar acá, y es que Dios es soberano. Es decir, Él es supremo. Él gobierna, se gobierna a sí mismo y Él no está sometido a nadie, a absolutamente nadie. Él no se somete a nadie. Él está en control absolutamente de todo. Él tiene máximo poder y máxima autoridad sobre todas las cosas. Otro atributo que nos debe dar paz, que nos debe alegrar, que nos debe traer gozo, que nos debe traer alegría. Oiga, si mi Dios, el Dios en el que yo he creído y en el que la Biblia me está enseñando cómo es Dios con sus atributos, sus características, sus cualidades, ese Dios es soberano, ¿acaso no podemos descansar en Él? Dejar todas las cargas a un lado y decirle, Dios, tú eres soberano, tú estás en control de todo, a ti no se te ha salido nada de las manos, tú conoces mi situación, tú conoces nuestra situación, tú sabes por lo que estamos pasando, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres soberano Rey, porque tú, Señor, estás al mando de todo. Tú eres el más, el que está por encima de todas las cosas, de todas las circunstancias, de todos los problemas. Señor, descanso en ti, en tu soberanía. Porque yo sé, Señor, que dentro de tu sabiduría también me sabrás dar lo mejor que me convenga. Y a veces nos empecinamos en insistir en algo y en algo y en algo y de pronto el Señor no nos lo da, no nos lo da, nos hace esperar, nos da otra respuesta, nos dice que no, puede que nos diga que sí. Y si descansamos en Él, y si dejamos todas las cargas a Jesús, y si Dios a través de su amor y su misericordia y su gracia nos dice, hey, trae tus cargas y lleva sobre mí tu cruz. Entonces, yo creo que es un atributo que también nos debe traer paz en nuestro corazón, totalmente. Hay una palabra en el Salmo 93, en el versículo 1, que nos manifiesta y nos enseña esta verdad sobre Dios. La leo así: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Jehová reina, Él reina. Recuerden que cuando el Señor Jesús vino como hombre, vino como siervo. Y cuando el Señor murió, que ahorita vamos a hablar del plan de salvación, y subió y resucitó al tercer día y estuvo 40 días con sus discípulos y resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. El Señor va a volver en su segunda venida como un rey, como un rey. Recuerden que cuando el Señor predicaba, decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, lo podemos palpar, lo podemos sentir porque el Hijo de Dios vino al mundo a morir por ti y por mí. Entonces, eso es una muestra de garantía y nos dio las arras del Espíritu Santo. Dice que es las arras de la promesa, el Espíritu Santo. Entonces, eso nos debe animar, nos tiene que traer esperanza, nos tiene que llenar de fe. Tenemos que entender que estamos de paso en esta tierra y que Dios, a través de su santa palabra, nos promete y nos garantiza que vendrán cosas mejores. Amigos, yo no sé si en este mundo, en esta actualidad, vendrán cosas que esperamos y no puedan llegar. Pero lo que sí estoy seguro es que sí recibiremos todos los galardones y todas las promesas de Dios cuando estemos delante de su presencia. Eso sí no me cabe ninguna duda. No sé acá
no sé si llegará todo lo que esperamos. Solo Dios lo sabe. Y solo Dios en su soberanía sabrá dárnoslo o no nos lo sabrá dar. Pero nosotros debemos de estar confiados, tranquilos, seguros, sabiendo en a quién hemos creído. Esa es la confianza que debemos tener. Yo quiero leer otro atributo de Dios, y es que Dios es santo. Significa que está separado de toda corrupción moral y es hostil a ella, la rechaza. El Señor es santo, separado del pecado. Isaías capítulo 6, versículo 3, dice en el título de ese capítulo, visión y llamamiento de Isaías. Dice, voy a leer la palabra, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es una visión que está teniendo Isaías, lo está relatando en el capítulo 6, y él está viendo que unos querubines están adorando, alabando, levantando alabación, adorando a Dios, y están repitiendo santo, santo, santo. 3 veces santo, 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 pero es eternamente santo, 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 santo. Y es interminable esa alabanza a Dios, porque Dios es infinitamente santo. Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios allá en el lugar que Él ha separado para nosotros, y podamos nosotros alabarlo y conocerlo como Él es directamente, como dice la palabra, yo creo que no vamos a cansarnos, no nos vamos a cansar de manifestar la santidad de Dios y de darle gracias por habernos redimido y habernos llevado a su presencia, digo, a la gloria de Él. Dios es justo, significa que no puede y no va a pasar por alto la maldad. El Salmo 19:9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos son justos, todos justos. Mire, aquí hay una contradicción que a veces no se entiende, pero la Biblia nunca se contradice, es simplemente saberlo entender. Cuando hablamos de la justicia de Dios y la misericordia de Dios, algunos interpretan como que la misericordia anula la justicia. No, la misericordia no anula la justicia. Les voy a dar un ejemplo. Cuando, cuando el Señor nos dice en su palabra que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, quiere decir que sí o sí, dice que sin derramamiento, otra palabra dice, sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados, no se perdonan los pecados. Eso es algo que Dios estableció dentro de su justicia y Él lo estableció así. O sea, eso se cumple o se cumple. Así de sencillo, la palabra de Dios se cumple o se cumple. Ah, bueno, pero Dios en su misericordia, Él dijo, voy a enviar a mi hijo a morir en una cruz para que cuando Él muera en esa cruz, Él derrame su sangre y entonces cumpla lo que yo dije, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces Cristo tomó nuestro lugar. No anuló la justicia de Dios, al contrario, nos justificó en esa cruz. Justificó a la humanidad entera. Entonces, fíjese que no hay contradicción entre justicia y misericordia. Es simplemente que sepamos interpretar lo que Dios tiene dentro de su, establecido dentro de su soberanía y su voluntad, y parte de los atributos de Dios es lo que estamos hablando, su justicia. Voy a nombrar otros atributos, no los voy a explicar, solo los voy a leer. Dios es luz, creador, eterno, inmutable, incomparable, inigualable, perfecto, inescrutable, es decir, que no se termina de conocer, insondable, muy profundo, es único, es espíritu, el Padre de los Espíritus, es Trinidad, 3 en 1, es verdadero, es infinito y Dios es amor.
Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Si quieren tomar nota. Primero de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. No lo va a leer, estoy citando. Ese capítulo, en el título del capítulo dice, Dios es amor. Dios es amor. Mire, el apóstol Juan lo llaman el discípulo del amor, porque habla sobre el amor y muestra a Dios todopoderoso en la humanidad de Jesús y cómo él es el que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el discípulo del amor. Vamos al punto 2 del mensaje y es la ira de Dios contra los pecadores. Génesis 6, capítulo 5, dice la maldad de los hombres. Así se titula ese capítulo, la maldad de los hombres. Dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese que esto Jehová lo dice, ahí es cuando dice que él se arrepintió de hacer el hombre. Esto fue antes del diluvio. Dígame hoy día si no estamos viviendo como en los tiempos de Noé. Mateo 24, 38, 39, lo busco. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también, así será también la venida del Hijo del Hombre. Se estaban casando, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo. Esos son los afanes de la vida. Esos son los afanes de la vida. Ah, no, pero entonces como el Señor va a venir, pues ¿para qué trabajo? Porque pues, si el Señor va a venir, ¿para qué salgo a la calle a trancones? ¿Para qué salgo a buscar trabajo? No, 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 para nada. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero claramente tenemos que estar productivos, de estar activos. Pero que todo se haga para la gloria de Dios. Es distinto. Entonces aquí, fíjese que Dios está de alguna manera arrepentido, porque dice que él se arrepiente de haber hecho al hombre y es cuando viene el diluvio. Y solo se salvan 8 personas, con Noé y la familia de Noé y los hijos y las esposas. 8 personas de toda la humanidad. No sé cuántos habitantes tendría la tierra antes del diluvio, pero yo creo que eran bastantes, porque hubo mucha mortandad en el diluvio. Y entonces, esto nos pone a reflexionar y a decir, wow, el Señor toma medidas. Fíjese que cuando eso Dios destruyó la tierra con agua y luego envió su símbolo que fue el arco iris y dijo, me acordaré de este pacto y no volveré a destruir la tierra con agua, pero la segunda venida es con fuego. Isaías 6, 4 al 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Wow. Oiga, ¿cómo le parece que toda nuestra justicia, lo que nosotros nos creemos tan buenos, es que yo no le hago mal a nadie, es que, mire, yo hago esto, yo hago lo otro? Todas esas justicias, Dios las ve como un trapo de inmundicia. Qué santo es nuestro Dios, ¿cierto? Qué grande es nuestro Dios. A qué Dios maravilloso nos acercamos, al único. No hay otro como Él y no hay otro Dios. En Romanos 3, 10, 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Hombre, la naturaleza del ser humano es, por naturaleza, no estamos inclinados a buscar a Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace alejarnos de la presencia de Dios. Y nosotros por, digamos, impulso o por instinto o por el primer sentir, no es buscar a Dios. No hay quien busque a Dios.
El Señor tiene en su misericordia gracia y ha puesto sus ojos en nosotros y nos ha llamado, porque Él nos amó primero a nosotros y luego nosotros lo amamos a Él. Juan 3, Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es serio. La hija de Dios es sobre él, está sobre él. A veces nos enseñan que es que Dios es amor. Amén. Dios es amor, claro. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero ¿y la ira de Dios? ¿Sobre qué? Sobre los pecadores. Ahí está. ¿Y quiénes son los pecadores? Los que rechazaron al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, pero el que nos justifica es Cristo. Y cuando tú recibes al Señor, crees en Él, lo recibes y crees, eres justificado por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, recibes salvación por gracia, porque no la mereces, pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo a morir por ti y por mí en una cruz. Pero el que rechace ese acto de amor de Cristo en la cruz es el que será condenado. Esta es la condenación, dice Juan ahí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está, fuego consumidor. O sea, dice la palabra por ahí también, tremenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Mateo 10:28. El título de ese capítulo me gusta citarlo porque nos da contexto. ¿A quién se debe temer? Y está hablando Jesús y dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está hablando Jesús. Entonces, aquellos que no hablan hoy día, que no predican del infierno, que no, que eso es una metáfora, que eso es una analogía, que eso no existe, pues miren que el Señor lo nombra y lo nombra muchas veces, el Señor Jesús. Y entonces, no hemos sufrido hasta la muerte por causa de predicar la palabra. Mire, nosotros estamos en un lugar privilegiado donde aún, no sabemos mañana, aún no somos perseguidos por predicar la palabra. Sí, nos critican, sí, levantan el dedo y esos cristianos, y bueno, pero no hasta la muerte. Oiga, hay misioneros en Corea del Norte, en China, en la India, en Irán, en Irak, países comunistas, sufriendo hasta la muerte. Pero usted qué está hablando? Dice, yo vi anoche el noticiero y no salió nada de eso. Pues claramente no va a salir en Caracol ni en RCN. Sale en noticias que uno busca por internet, en portales cristianos, donde se dan esa clase de noticias. Les queman las casas, los matan, hemos dicho, persecución terrible, persecución. Les toca bautizarse en ríos con hielo en la noche porque llega la guardia, llega el ejército, llega la policía, los encarcelan. Esta gente sí está sufriendo hasta la muerte, predicar y llevar la fe y confirmar la fe que tienen en el Señor. Nosotros no. Nosotros hablamos en el trabajo y por ahí nos mirarán dos o tres feos y cuando nos vamos a tomar el tinto, los que quedaron ahí se quedarán hablando de ese cristiano y viene aquí a hablar y todo lo que hice y así, mire. Bueno, hermano, nosotros estamos llevando la palabra y debemos compartirla a todos y está a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que nos manda el Señor. En nuestro entorno. No todos tenemos que ser predicadores, pastores, maestros, no, evangelistas, ¿no? Pero en nuestro entorno podemos compartir la palabra y sí se necesita compartir la palabra y llevar las buenas nuevas del Evangelio. Ese sería el cierre del segundo y ya la conclusión es el plan de salvación. Y voy a citar dos versículos bíblicos. Bueno, tres.
Primera de Corintios 15, 3 al 4. Pablo nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es lo que Pablo recibió y fue lo que fue testigo, no ocular porque él no vivió con el Señor, porque él lo conoció después, ya vio al Cristo resucitado, pero claramente el Señor se le apareció y lo escogió como apóstol, claramente. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica a través de su Hijo Jesús, ¿no? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Señor vino, se entregó en una cruz, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, que fue lo más grande que fue de todo el ministerio del Evangelio, fue la resurrección de Cristo. Venció la muerte, nos dio vida eterna y nos dio la esperanza de resucitar junto con Él. Y ascendió a los 40 días después de estar con sus discípulos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué tal el abogado que tenemos? La palabra de Dios dice, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Y porque existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, también dice la palabra. Entonces, hermanos, para los que están poniendo la fe en otras cosas, que no sea Jesús, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongas la mirada en otra cosa distinta. O sea, tengo que decirlo, no puedo quedarme callado en esto. Los que creen en María, los que creen en los santos, el único que murió en una cruz fue Jesús, no fue María y no fueron los santos. El único sacrificio que fue aceptado por Dios para redención de los pecados fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la muerte de cruz del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único sacrificio. Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, se abrió el cielo y vino una paloma y se posó sobre él y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando el Señor tuvo transfiguración en el monte de los olivos y se encontró con Moisés y con Elías, se escuchó una voz que escuchó Pedro y otros testigos diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd, a Jesús. Es la realidad del Evangelio. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado y en eso es lo que debemos de seguir y creer y es la sana doctrina. Y por último, voy a leer Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay dos palabras claves. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Recibir y creer. ¿Será lo mismo? Termino con este ejemplo, una ilustración que le vi a un pastor. No es mía, pero quiero compartirla con ustedes. Esta es una botella de agua. Yo creo que esta botella contiene agua y que esa agua me va a quitar la sed que tengo en este momento. Y si es verdad, tengo sed y quiero tomarme esta agua y yo sé y creo que tomándome esta agua se me va a ir la sed. ¿Me la tomé? No, sigue ahí. Pero yo sigo creyendo, pero el agua sigue ahí. ¿Y qué pasa si yo, aparte de creer, la recibo? Este es el ejemplo de lo que la palabra de Dios está diciendo ahí. Más a todos los que creyeron en él y lo recibieron. Que recibimos no solamente es creer, los demonios también creen en Dios y huyen. No solo es creer, es recibirlo.
es recibir su Santo Espíritu, es vivir en comunión con Él, es cambiar de vida, es tener un genuino arrepentimiento, darle la vuelta al pecado 180 grados y empezar a caminar con Cristo. Sí, luchas, todas las que quieran. Sí, sacrificios, atribulados, pero no angustiados. En apuros, claro que sí, pero no estamos ni abandonados, ni desesperados, ni como dice la palabra. No estamos en apuros, pero no estamos destruidos. Entonces, en nuestra vida cristiana es esa. Es ir yendo y caminando con el Señor día a día, paso a paso, conociéndolo, aprendiendo de su palabra, teniendo intimidad con Él en la oración, leyendo la Biblia y transformando nuestro pensamiento y nuestro entendimiento y dejar que el Señor transforme nuestro corazón. Y así podremos caminar con Él, ir creciendo en su palabra y ir creciendo en el conocimiento de Dios. Porque hace cuánto que conocemos del Evangelio y todavía estamos tomando leche espiritual. ¿Cuándo vamos a comer alimento sólido, como dice la palabra de Dios? ¿Cuándo vamos a comer alimento sólido? Ya es hora, ¿no? Entonces, muchachos, madurando en la fe y poniéndole a Dios todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, y el Señor prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Los invito a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Dios, porque es poderosa, es maravillosa, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú haces en los corazones, en las mentes y en las vidas. Te pedimos, Padre amado, que transformes cada día, Señor, nuestro entendimiento, nuestra forma de relacionarnos contigo. Y que sinceramente, Señor, podamos nosotros crecer de tu mano, Señor, crecer, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, Padre amado. Que tu Hijo, Señor, se manifieste cada día, Señor, y como dijo Juan el Bautista alguna vez, que le preguntaron que la gente estaba siguiendo a Jesús, y Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Señor, permítenos morir cada día, Señor, y que tú crezcas en nosotros. Permítenos, Padre, que cada día, Señor, podamos nosotros andar de tu mano, Señor. Andar guiados, Señor, por ti. Ir creciendo, Señor, no solo en el conocimiento de ti, Señor, sino en tu palabra, sino que también en la comunión contigo. En el testimonio que podamos dar a otros, Señor. En nuestra intimidad, Señor, sabemos qué somos, en qué pensamos, qué hacemos, en qué andamos, Señor. Tú conoces todo, Padre amado. Pero, Señor, todos estos atributos que hoy conocimos y que ya sabíamos y que hemos reforzado, Señor, nos permiten tener la confianza en ti y saber, Señor, que solo tú, Señor, estás en control de todo y que en ti descansamos, Señor, y que tú has tenido misericordia y nos has salvado, Señor, por medio de tu amado Hijo Jesús. Padre, te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.